Hace minutos, en el silencio aplastante de las profundidades del Océano Índico, a más de 30 kilómetros por debajo de la quilla de los barcos que surcan la superficie, algo fundamental se rompió. No fue un estruendo, no fue una explosión. Fue un fallo silencioso y metódico. En el abismo de la fosa de Sonda, una red de sismómetros de fondo oceánico, maravillas de la ingeniería diseñadas para soportar presiones 1000 veces superiores a las de la atmósfera, simplemente se apagaron. Uno a uno, en una secuencia que se propagó hacia el norte a una velocidad escalofriante de 2 kilómetros por segundo, dejaron de transmitir. No hubo una sacudida precursora, no hubo un temblor de advertencia que hubiera disparado las alarmas. Solo un silencio digital, una cascada de píxeles muertos en una pantalla a miles de kilómetros de distancia. En los centros de monitoreo geológico desde Yakarta hasta Hawái, los técnicos observaron con una mezcla de confusión y terror cómo las líneas de datos vitales, que durante años habían dibujado el pulso rítmico de la Tierra, primero parpadeaban en un rojo de alarma incoherente y luego se quedaban en negro. A bordo del buque de investigación GeoExplorer, que navegaba sobre las islas Andamán, un técnico de campo vio cómo su sonar de barrido lateral, que pintaba un mapa tridimensional del lecho marino, se volvía loco. La imagen en su pantalla se distorsionó, se estiró y se desgarró en tiempo real, como si la propia geografía estuviera siendo reescrita ante sus ojos, justo antes de que la conexión satelital se cortara por completo, sumiendo al barco en un aislamiento informativo absoluto. La causa, una hipótesis que hasta hace una hora pertenecía al reino de los peores escenarios teóricos, es ahora una realidad inminente. La megafalla de Sonda, una de las estructuras geológicas más volátiles y peligrosas del planeta, ha comenzado a moverse. Lo que está ocurriendo ahora mismo no es un terremoto en el sentido clásico del término. Es algo potencialmente mucho más siniestro. El inicio de una ruptura silenciosa en cascada, un deslizamiento asísmico a una escala nunca antes registrada. Para comprender plenamente el terror que se está desarrollando en este preciso instante, primero debemos entender la naturaleza del gigante dormido sobre el que descansa una parte significativa de la civilización humana. La megafalla de Sonda no es una simple línea en un mapa geológico, es una herida colosal en la corteza terrestre. Una zona de subducción activa que se extiende a lo largo de más de 5.500 kilómetros, desde las costas de Myanmar, pasando por Sumatra, Java y hasta el noroeste de Australia. Es la sutura donde dos de las placas tectónicas más grandes del planeta, la placa indoaustraliana y la placa de Eurasia, libran una batalla de fuerza bruta a cámara lenta. A una velocidad de entre 4 y 5 centímetros por año, la placa indoaustraliana se desliza implacablemente por debajo de la placa de Eurasia, hundiéndose en el manto ardiente de la Tierra. Pero este deslizamiento no es suave. Durante siglos, vastas secciones de esta falla, conocidas como asperezas, han estado bloqueadas. Atrapadas por la fricción, se niegan a ceder, acumulando una tensión elástica incomprensible, convirtiendo la corteza terrestre en un resorte cósmico que se comprime año tras año. La humanidad recibió una advertencia catastrófica y brutal el 26 de diciembre de 2004. Ese día, un segmento de 1.300 kilómetros de la falla, bloqueado durante siglos, finalmente cedió. La ruptura provocó un terremoto de magnitud 9.1, uno de los más potentes jamás registrados, que desató un tsunami devastador. Olas de hasta 30 metros de altura se estrellaron contra las costas de 14 países, cobrándose la vida de más de 230.000 personas. Aquel evento liberó una energía equivalente a 23.000 bombas atómicas, deformó permanentemente el lecho marino y alteró ligeramente la rotación de la Tierra. Pero lo que los geólogos y sismólogos siempre han temido, lo que ha alimentado sus pesadillas y sus simulaciones por supercomputadora,
es que el terremoto de 2004 no fue el evento principal, fue un prólogo, un ajuste de cuentas parcial. La tensión acumulada a lo largo de la inmensa falla no se liberó por completo, simplemente se redistribuyó, como un prestamista que transfiere una deuda impagable a otro cliente. La energía liberada en el norte cargó aún más las secciones bloqueadas al sur, preparándolas para un fallo futuro potencialmente aún más masivo. Durante casi 2 décadas, la región ha permanecido en una calma engañosa, una quietud que solo ha servido para enmascarar la creciente y monstruosa presión que se acumula debajo. Ahora, en este mismo momento, esa calma se ha hecho añicos. En el Instituto Geofísico de Indonesia, en Yakarta, una científica principal, una de las mayores expertas mundiales en la deformación de la corteza, observa con una incredulidad que hiela la sangre los datos que llegan de la red de estaciones GPS costeras. Estas no son las unidades de navegación de un coche, son instrumentos de precisión milimétrica, anclados en roca sólida, diseñados para detectar el más mínimo movimiento de la Tierra. Una es estación de referencia en el norte de Sumatra, que no se había movido más de unos pocos milímetros en 10 años, acaba de desplazarse 17 centímetros hacia el suroeste. No en un segundo, como ocurriría en un terremoto, sino a lo largo de 30 minutos. Es un movimiento lento, continuo, completamente imperceptible para los sentidos humanos, pero para un geólogo es el grito silencioso de la propia Tierra, siendo torturada hasta su punto de ruptura. Casi simultáneamente, las imágenes de interferometría de radar de apertura sintética, INSAR, solicitadas con carácter de emergencia a las agencias espaciales europeas y japonesas, comienzan a llegar. Los satélites han pasado sobre la región hace apenas una hora. Al comparar los datos de hoy con los de la semana pasada, los ordenadores generan un interferograma, un mapa topográfico del cambio. La imagen que aparece en la pantalla gigante de la sala de crisis es aterradora. Una vasta área del lecho marino, que abarca cientos de kilómetros cuadrados, está cubierta por franjas de colores psicodélicos. Cada franja representa unos pocos centímetros de deformación vertical. El patrón revela un abombamiento de la corteza oceánica, un levantamiento que en su centro ya supera los 4 metros de altura. La Tierra, literalmente, se está hinchando. Mientras tanto, los últimos datos transmitidos por el GeoExplorer, antes de su apagón informativo, son analizados frenéticamente. El equipo a bordo estaba desplegando una nueva y revolucionaria red de tomografía de muones, una tecnología de vanguardia que utiliza partículas subatómicas generadas en la atmósfera para cartografiar las variaciones de densidad dentro de la falla, como una radiografía geológica. Sus últimas transmisiones, fragmentadas y corruptas, sugerían un cambio repentino y masivo en la densidad de la roca a lo largo de la interfaz de la placa, como si la propia estructura interna de la zona de subducción estuviera siendo aplastada, pulverizada y alterada por una fuerza inimaginable. El pánico inicial en la comunidad científica global da paso a un debate febril y desesperado que se desarrolla a través de videoconferencias encriptadas que cruzan todos los usos horarios. Los datos son contradictorios, fragmentarios, aterradores. Un sismólogo veterano del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico en Hawái, un hombre que ha dedicado su vida a entender estos fenómenos, argumenta que podría tratarse de un evento de deslizamiento lento a gran escala. Estos eventos, a menudo llamados terremotos silenciosos, liberan la tensión de forma gradual, durante días o semanas, sin generar ondas sísmicas destructivas. Son fenómenos conocidos, misteriosos y generalmente benignos. Hemos visto grandes deslizamientos lentos en Cascadia y en Japón, afirma, su voz tratando de imponer la calma. Son fascinantes, pero no son precursores del apocalipsis. Necesitamos más datos antes de sembrar el pánico. Pero una teórica más joven y audaz del Instituto Tecnológico de California, Caltech, especialista en el uso de datos satelitales,
refuta su argumento con vehemencia. Señala los datos de gravedad anómalos que están llegando desde los satélites Gray-EFO. Estos satélites gemelos, que orbitan la Tierra, miden los cambios minúsculos en el campo gravitatorio del planeta, que a su vez revelan desplazamientos de masa. Los datos indican un desplazamiento masivo y profundo de masa bajo el lecho marino, mucho mayor de lo que cualquier evento de deslizamiento lento conocido podría explicar. «Esto no es un deslizamiento lento convencional», insiste ella, su voz tensa por la urgencia. «La firma gravimétrica es incorrecta. La escala de la deformación del lecho marino es demasiado grande y demasiado rápida. Es como si una sección de la placa oceánica estuviera perdiendo su flotabilidad y comenzara a caer en el manto de forma incontrolada, y la falla por encima simplemente se está estirando para seguirla. No tenemos un modelo para esto. Esto es geología que se está escribiendo en tiempo real, y no me gusta el final del capítulo». Mientras los científicos discuten, un funcionario preocupado de la Oficina Nacional de Gestión de Desastres de Tailandia interrumpe la llamada, su rostro pálido y sudoroso en la pantalla. Informa de extrañas y repentinas retiradas del mar a lo largo de la costa de las islas Similan, un presagio infame que la población local aprendió a temer de la forma más dura en 2004. Los turistas están publicando vídeos en las redes sociales que muestran cientos de metros de lecho marino expuesto, con peces agonizando en el lodo. El primer impacto, aunque silencioso en su epicentro, ya se está sintiendo. El impacto humano, aunque aún no se manifiesta con la violencia de un terremoto, ya se está extendiendo con la insidiosa velocidad de una enfermedad. Las comunidades pesqueras en Aceh, en el extremo norte de Sumatra, la región que fue el epicentro del desastre de 2004, reportan que el mar se ha retirado decenas de metros de la costa sin previo aviso, dejando a los barcos varados en el barro y exponiendo antiguos arrecifes de coral. Los ancianos de las aldeas, cuyos recuerdos del último tsunami están grabados en su alma, miran hacia el horizonte con un terror renovado, instando a los jóvenes a huir hacia las colinas. En la India, a miles de kilómetros de distancia, las boyas del sistema DART, Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, en la bahía de Bengala, han comenzado a transmitir datos de presión anómalos. No están detectando la onda aguda y de gran amplitud de un tsunami clásico. En su lugar, registran una onda de agua de baja amplitud, quizás de solo unas pocas decenas de centímetros en océano abierto, pero de una longitud de onda increíblemente larga, de cientos de kilómetros. Es un pulso sigiloso de energía, un desplazamiento de agua a escala de cuenca, que se mueve a la velocidad de un avión de pasajeros. Este tsunami sigiloso no derribará edificios en las costas lejanas, pero puede crear corrientes peligrosas e impredecibles en puertos y bahías. Y es la prueba inequívoca de que el lecho marino se ha deformado verticalmente a una escala masiva. A nivel global, las consecuencias económicas de una ruptura total serían apocalípticas. Las rutas marítimas más transitadas del mundo, que canalizan una parte sustancial del comercio mundial a través del estrecho de Malaca, se verían paralizadas. Los cables de fibra óptica submarinos que forman la columna vertebral de Internet en Asia y que cruzan directamente la zona de la falla, corren el riesgo de ser cortados, aislando a cientos de millones de personas y empresas. En una sala de situación subterránea en el Pentágono y en otra en un búnker anónimo en Bruselas, los analistas de riesgo actualizan los modelos de amenaza. Las simulaciones de inundación por un colapso total de la falla son peores que cualquier escenario previsto. Muestran una energía de tsunami que no solo devastaría las costas del Océano Índico, sino que se refractaría y se propagaría por todo el globo. Las simulaciones muestran olas destructivas llegando a las costas de África Oriental, envolviendo Madagascar, golpeando el oeste de Australia y, después de cruzar los océanos Pacífico y Atlántico, enviando marejadas peligrosas a las costas de Brasil y el Caribe. Sería el primer desastre natural
verdaderamente global de la historia humana moderna. Y entonces, tan misteriosamente como comenzó, la ruptura parece haberse detenido. Los sensores GPS que siguen operativos muestran que el movimiento hacia el suroeste ha cesado. Las estaciones están quietas de nuevo, aunque en una nueva posición. Los datos de las boyas oceánicas indican que el pulso de agua inicial se está disipando. Se ha alcanzado un nuevo y aterrador estado de equilibrio. Una sección de cientos de kilómetros de la megafalla de sonda se ha deslizado silenciosamente varios metros. La tensión acumulada durante décadas no se ha liberado en un estallido violento de ondas sísmicas. En cambio, se ha transferido, como un dominó a punto de caer, a las secciones adyacentes de la falla, al norte y al sur. Estos segmentos, ya cargados hasta cerca de su punto de ruptura, acaban de recibir el empujón final. El gigante no ha desatado toda su furia, solo se ha movido en su sueño, ajustándose para un golpe más grande y definitivo. La comunidad científica se enfrenta a una serie de preguntas aterradoras y sin respuesta. ¿Fue este el evento principal, una extraña y silenciosa liberación de energía a través de un mecanismo geológico nunca antes visto? ¿Un evento que ha evitado una catástrofe mayor? ¿O fue simplemente el primer eslabón de la cadena en romperse, el sonido del seguro al ser quitado, un precursor del megaterremoto que la ciencia ha estado prediciendo y temiendo durante décadas? Nadie lo sabe. Los científicos se apresuran a reinterpretar todos los datos, a ejecutar nuevos modelos, a comprender las reglas de un juego que la Tierra acaba de cambiar sin previo aviso. Sobre el Océano Índico, el sol brilla y el agua permanece en calma, pero debajo de esa superficie serena, una bomba de tiempo geológica de proporciones continentales acaba de terminar su cuenta atrás. La pregunta que atormenta a cada geofísico, a cada gestor de emergencias y a cada líder gubernamental ya no es si el gran terremoto de sonda ocurrirá. La pregunta ahora es, ¿cuántos segundos? ¿Cuántos minutos quedan en el reloj antes del impacto? Y la respuesta, por ahora, es un silencio tan profundo y aterrador como el del fondo del océano.